Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a continuar. Ya arrancamos con la segunda unidad, eh, que bueno, vamos a empezar con una primera parte donde vamos a profundizar y repasar algunos conceptos que ya estuvimos viendo y después nos vamos a meter de lleno en el tema de la pregunta de investigación, digamos que es el punto de inicio de cualquier proceso de investigación. Como para que ustedes ya puedan ir pensando sus temas de investigación primero y sus preguntas después, para que después en sus respectivas comisiones con sus docentes referentes puedan empezar a formular la pregunta de su propio proyecto. Bueno, la unidad 2 es justamente el proceso de investigación científica, conceptos básicos. En la clase de hoy nos vamos a basar principalmente en el capítulo 2 de Kulikan y en el capítulo 6 de Yumi y Urbano. ¿Sí? Bien, un tema que veníamos hablando es el tema justamente, ¿no?, de por ahí la palabra clave para todo lo que es el proceso de investigación y metodología es la palabra justamente variable, y nos trae toda una discusión respecto de qué es la medición en psicología, qué se puede medir, qué sé yo, las emociones son medibles, se puede medir la subjetividad de la gente. Esto un poco en historia siempre lo hemos discutido, esta postura de que bueno, la psicología nunca puede ser una ciencia, y otros que opinan que sí, inclusive son posturas epistemológicas que continúan hasta el día de hoy. Sabemos que la variable es todo aquello que puede tener diferentes valores, es lo que varía justamente y puede variar tanto en distintos momentos en el mismo sujeto, como por ejemplo yo crezco, la altura va cambiando, o puede variar entre individuos, diferentes personas miden distinto. Este doble sentido de la palabra variable es lo que luego me va a permitir hacer comparaciones específicas y bueno, diferentes tipos de diseños experimentales que vamos a ir viendo. Entonces, la ciencia justamente se basa en la observación de las variables, ¿no? Se observan diferentes variables, diferentes características que pueden tomar diferentes valores y se tratan de relacionar los cambios que se ven en una y se ven en otra. Esto es importante de destacar. No solamente es relacionar las dos mediciones, sino lo interesante es justamente cómo varían, si varían conjuntamente una con la otra, si hay relaciones en su variación, si lo mismo está causando variaciones en las dos cosas. ¿Se entiende? Por ejemplo, el concepto de crecimiento me va a generar variación en el peso y en la altura. Entonces, saber el peso y la altura no me dice nada del crecimiento, pero saber que correlacionan la variación de una con respecto de la otra, sí. Esto es importante entender este concepto. Justamente, por lo tanto, como queremos relacionar los cambios con las variables, es importante justamente cómo los medimos. Entonces acá vuelve el concepto que también es fundamental de definición operacional, que es, nuevamente, es el conjunto de actividades, de procesos reales, materiales necesarios para medir una variable, ¿sí? Capta y eso es importante, capta una parte del constructo, no capta todo el constructo, capta una parte del constructo, que a este constructo a esta parte lo voy a llamar un indicador, ¿sí? Por ejemplo, en el crecimiento yo puedo tomar altura y peso. Voy a decir, el concepto, el constructo teórico es crecimiento, pero además de esos cambios en el crecimiento cambia la morfología, cambia la adiposidad, cambia cuestiones cognitivas. Entonces voy a tomar la altura y el peso como un indicador de crecimiento, pero no es todo el concepto de crecimiento. ¿Se entiende esta importancia de pérdida de algo? O sea, no es pérdida. Nunca vamos a poder tener en la realidad, digamos, una observación que abarque absolutamente todo el constructo teórico, ¿sí? Principalmente lo que nosotros hacemos entonces es medir y clasificar con estas variables. Las variables que nosotros podemos medir suelen ser numéricas, ¿sí? Como por ejemplo la altura, y a veces yo puedo clasificar, ¿sí? Por ejemplo, sexo, si votaron a Macri, si votaron a Fernández, cualquier otra cosa, color favorito, curso al que pertenece, carrera a la que estudia. Eso no tiene un valor numérico, pero puede ser clasificado. Inclusive después lo vamos a empezar a ver, pero se podría numerizar de alguna manera las variables categóricas. Y estas son variables categóricas porque ponen a los sujetos o a los casos en categorías, enfermo, no enfermo, etc. ¿Cómo las puedo numerizar? Y generalmente lo que hago, si yo tengo 100 personas, 60 desarrollaron la enfermedad, 40 no, ahí tengo hice un porcentaje de esas categorías. Por lo tanto, las variables se relacionan con constructos teóricos, pero hay que tener siempre en mente que no son el constructo teórico.
son simplemente un indicador que va a depender mucho de la forma en que yo tenga de medir. Por eso insisto tanto con el tema de la construcción de la definición operacional. Entonces, hay que siempre recordar, ¿sí?, que los constructos teóricos son hipotéticos, no son cosas reales, no existe el inconsciente, no existe la inteligencia, ¿sí? Son construcciones teóricas que existen como definiciones teóricas dentro de marcos teóricos específicos, como hipótesis explicativas, pero no tiene una entidad óntica real. O sea, ¿se entiende esto de que no tiene una entidad óntica real? Entonces muchas veces se cae en el error de la materialización o la objetivación. Yo estoy trabajando, por ejemplo, con la inteligencia y termino creyendo de alguna manera que existe algo real, que es la inteligencia y que yo estoy midiendo. Y me olvido de que simplemente estoy midiendo un indicador de un constructo teórico que es mucho más amplio y que solo tiene sentido en relación a los otros constructos teóricos con los que se relaciona. Esto es muy común, ¿sí? Al nene le agarró el Edipo. Ese chiste es un ejemplo de la materialización de un constructo teórico. No existe el Edipo, al nene no le agarra ningún Edipo, no hay un pulpo que viene y te come que se llama Edipo. Es un constructo teórico que yo lo deduzco a partir de indicadores, ¿sí? El apego con la madre, patológico, etc. Bueno, por lo tanto, los constructos hipotéticos se supone que existen como factores que dan cuenta de los fenómenos. Nuevamente, los constructos hipotéticos no son directamente observables. Yo observo indicadores a través de la medición de variables y las mido con las herramientas que definí en mis definiciones operacionales. Por lo tanto, es muy importante que yo mida lo que digo medir, ¿sí? Esto se relaciona con los conceptos de confiabilidad y validez. Esto es muy importante en toda prueba. Ahora, por ejemplo, con el coronavirus, mucho se está hablando de, si yo me hago el test del coronavirus, cuán confiable y cuán válido es, ¿sí? Cualquier instrumento de medición, ya sea una escala, un análisis clínico, lo que sea, tiene que ser confiable. Que es confiable que arroje el mismo resultado en diferentes ocasiones, ¿sí? Y en las mismas circunstancias. Por ejemplo, si yo me mido hoy, me mido mañana, me mido pasado, o me mido hoy, me mido dentro de una hora, siempre voy a medir lo mismo. No puedo medir en una 1,70, en la otra 1,65, en la otra 1,75, 1,78. ¿Por qué? Porque ahí tendría un elástico de metro, entonces no tengo un metro. Imagínense un elástico de metro. Eso es un instrumento no confiable, porque no me mide siempre lo mismo, ¿sí? Tiene que ser consistente. Y válido es que mida lo que dice medir, ¿sí? La validez se obtiene justamente a través de relacionar el instrumento de medición con otros instrumentos de medición. Esto seguramente lo vamos a profundizar más adelante, pero si yo me hago un análisis para el coronavirus y me detecta una gripe, no me sirve. Yo quiero saber si tengo coronavirus, no si tengo gripe. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando el aumento de glóbulos blancos en sangre indica una infección, pero no indica qué bacteria. Yo tengo que hacer un espectro de bacteria y después me dice qué familia de bacteria, ¿sí? Eso justamente, bueno, eso es más específico. Esto se relaciona con los conceptos de especificidad y el otro, bueno, ahora no me viene a la mente. Específico y, sí, confiable. Especificidad y confiabilidad. ¿Sí? Es diferente el que el instrumento sea válido a la validez interna y a la validez externa de un diseño experimental. La validez externa de un diseño experimental tiene que ver con que esos factores causales, explicativos, correlaciones que yo observo dentro de mi diseño realmente representen lo que sucede fuera de ese diseño experimental, y la validez interna tiene que ver con la consistencia entre los enunciados teóricos y la forma en que yo definí las variables y las medí. Bien. Entonces, por un lado tenemos las variables, las formas de medirlas y los instrumentos. Ahora, ¿qué vamos a medir? ¿Sí? Esto que decíamos, bueno, la ciencia parte de describir principalmente, y para eso necesitamos herramientas fiables, pero además lo que nosotros realmente queremos hacer es generalizar nuestros conocimientos a la población en general. En términos generales, no es que nos quedamos con el conocimiento de este sujeto, de este individuo, sino que queremos ver que esto sean leyes que se apliquen a todas las personas, ¿sí? Entonces, como nuestro interés es la generalización, ¿a quién? A la población. ¿Qué es la población? La población son todos los miembros existentes de ese grupo o categoría o que compartan esa característica, ¿sí? Por ejemplo, que
cada uno de los miembros de este grupo se van a llamar casos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo la encuesta del INDEC de hogares, la población es toda la población de la Argentina. Todas las personas que viven en el territorio argentino son la población, ¿sí? Ahora, yo puedo tratar de hacer un estudio sobre estudiantes en escuelas secundarias. ¿Cuál es mi población? Mi población son todos los estudiantes de escuelas secundarias del mundo. Bueno, puedo restringirla del país, de la provincia, de la ciudad, ¿sí? Yo puedo restringir mi población y especificar cuál va a ser mi población, ¿sí? Generalmente, como yo no puedo evaluar a toda la población, cuando yo hago una evaluación de toda la población, esto se llama censo, ¿sí? Generalmente es muy costoso, por eso los censos se hacen cada 10 años y lo hace solamente todo el Estado Nacional. Generalmente selecciona un subgrupo de esta población al cual yo voy a llamar muestra. Que la muestra tiene que ser representativa, ya vamos a hablar un poco más de esto, y suficientemente grande. Entonces, de toda la población, yo voy a elegir una población objetivo. O sea, de toda la población, de toda la República Argentina, yo voy a ya elegir una parte de toda esta población que va a ser la población objetivo o el marco de muestreo, ¿sí? Quienes van a cumplir ciertos criterios para que yo los incluya finalmente en mi muestra. Es la población de la que finalmente se tomará la muestra, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo elegir toda Argentina y voy a decir, bueno, voy a sortear 10 provincias de las 25 provincias que hay y voy a muestrear en esas provincias. Entonces, mi población es la República Argentina, pero mi marco de muestreo o la población objetivo son esas provincias. Yo cuando explique los métodos que hice tengo que explicar específicamente cómo voy a seleccionar la muestra y cuáles fueron mis estrategias, ¿sí? Entonces la muestra es muy importante porque tiene que, si es representativa, si está bien hecha esa muestra, yo puedo generalizar mis resultados a la población. Ahora, si está mal hecha, yo puedo sacar conclusiones que sean falsas, ¿sí? Conclusiones que sean incorrectas, sesgadas, ¿sí? A veces los sesgos en la muestra son conscientes y a veces son inconscientes. Vamos a profundizar un poco en esto, ¿sí? O sea, yo tengo que elegir una muestra de la población. Entonces elijo un subgrupo de la población al cual voy a aplicar y tengo que buscar un método de selección de la muestra. Si yo, por ejemplo, estudiantes universitarios, entonces voy a la carrera de psicología y agarro los estudiantes de primer año de psicología, en realidad voy a tener, generalmente es una carrera que estudian mucho más mujeres que varones, entonces voy a tener un sesgo de género. Entonces las respuestas que me den puede haber factores, variables explicativas que yo no consideré en mi muestra y que pueden estar influyendo. Y además no representan a la población en totalidad. Por ejemplo, si la población en términos generales se distribuye un 50-50% entre hombres y mujeres. Si yo tengo una muestra que tiene 25% de hombres y 75% de mujeres, no representa a la población. Pensémoslos en minorías. Si yo tengo una población que tiene afroamericanos, por ejemplo, aborígenes, descendientes de white trash, descendientes de europeos, y orientales, 20% cada uno, por ejemplo, súper homogénea, y yo agarro una muestra de 75% de blancos, 5% de negros, 5% de aborígenes, 5%, no estoy representando lo que es la población real y puede haber variaciones culturales que se me estén escapando por estar mal hecha la muestra. Entonces la mejor estrategia, la mejor forma para que la distribución de mi muestra, la distribución de las características que yo considero importantes de mi muestra sean iguales a o similares a las características de la población general es utilizar alguna estrategia aleatoria de muestreo. Aleatoria es azarosa, aleatoria es random. Para eso tenemos un montón de estrategias, bla bla bla, leanlo en el libro, ¿sí? Que van a ser todos los métodos de selección aleatorios, que esos me aseguran no solo la representatividad de la muestra, sino de alguna manera la objetividad del muestreo o la no selección consciente o inconsciente de parte del investigador de la muestra. ¿Se entiende? Pues yo puedo elegir, aunque, inconscientemente, esto en estudios
publicados en revistas científicas muy buenas sobre cosas muy graves, estas cosas pasan, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo es en un estudio de antidepresivos. Vieron que la depresión, vos tenés depresiones refractarias a la medicación, la depresión que antes era llamada depresión mayor, que son depresiones graves, jodidas, y otras depresiones ansiosas, que es una depresión, pero digamos responden bien a los antidepresivos, a la psicoterapia, y mejoran en realidad. Entonces, si yo digo que voy a muestrear en pacientes depresivos, pero no especifico, porque yo conozco a esos pacientes y selecciono la submuestra de pacientes que tienen una depresión mayor para el control y una depresión, digamos, más leve para el tratamiento, y después me fijo que mejoran con mi medicación, en realidad mejoraron porque tenían una depresión leve. Y estos de la depresión severa, yo no probé el medicamento en depresión severa. Pero si yo eso digo, pacientes con depresión, y no especifico estos detalles, por ejemplo, yo ahí seleccioné una muestra que me conviene a mí para decir, ¿vieron? Mi fármaco funciona, miren cómo mejoran estos pacientes con depresión. Sí, pero estos pacientes con depresión es la primer episodio de depresión que tienen, son jóvenes, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces, no es que tu medicación funcionó con estos pacientes. A ver qué pasa con los otros pacientes que están en la lona. Bueno. ¿Sí? Todos estos son sesgos de muestreos que tienen que ver con la sobrerepresentación o la subrepresentación de las muestras. ¿Sí? Entonces, el tema del muestreo es muy importante. En general, en psicología se lo trabaja muy mal, hay que decir la verdad, pero tenemos dos vertientes. Digamos, la psicología experimental no es tanto un problema, porque trabajamos con muy pocos sujetos. Por ejemplo, cuando trabajas con ratas de laboratorio, decís, bueno, mirá, realmente ahí uso 8 ratas de laboratorio que están genéticamente son todas igualitas, las compro. Entonces no tenemos ese problema de muestreo. Lo que pasa es que se generaliza las ratas de laboratorio, no se generaliza las ratas en general. Cuando trabajamos en poblaciones reales es más difícil y generalmente no el 99,9% de los estudios en psicología son muestras no aleatorias, y una muestra no aleatoria no me asegura la objetividad ni la representatividad de la muestra. Esto es importante, ¿sí? La muestra selección no aleatoria no me asegura la objetividad ni la representatividad de la muestra. Pregunta esa. Por lo tanto, el muestreo es la estrategia a través de la cual yo voy a seleccionar la muestra. Podemos en dos grandes grupos agrupar los muestreos aleatorios y los muestreos no aleatorios o no basados en la probabilidad, ¿sí? El muestreo aleatorio es un muestreo en que cualquier individuo o cualquier caso de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado e incluido en la muestra, ¿sí? Cada caso de la población meta tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, ya lo dije. Bien, el principal y el mejor es el método aleatorio simple, pero es el más costoso en realidad. El método aleatorio simple, no solo cada individuo, sino que cada muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Esto quizás lo trabajemos un poco más en estadística, pero nada, no creo que es importante. Yo agarro toda la población, una lista de absolutamente todos los que están en la población y sorteo uno por uno a las personas, ¿sí? Independientemente del lugar, de todo lo demás, independientemente de todo. La población argentina que yo decía, bueno, agarramos todo el padrón electoral argentino, sorteamos, bueno, eso sería argentinos entre 18 y 65 años, ¿no? Y eso es aleatorio simple. ¿Por qué significa esto de que no solo cada caso tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, sino que cada muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionado? Significa que no solamente cualquiera puede ser seleccionado, sino que es posible cualquier tipo de combinación entre personas. O sea, si son 3 personas, puede salir sorteado A y B, A y C, C y B, C y A. Bueno, A y C. ¿Se entiende? Ahora lo van a entender mejor cuando veamos las muestras estratificadas o por racimos. El aleatorio sistemático también existe el sistemático, que puede no ser aleatorio. El sistemático es, yo elijo un punto de partida, por ejemplo, agarro la lista de alumnos y digo, bueno,
van a participar en este experimento cada 3 alumnos. Yo selecciono el primero, el cuarto, el séptimo, etcétera. Ahora, yo ahí estoy eligiendo el primero y ya por definición el segundo no tiene probabilidad de entrar en la muestra, por lo tanto esto no es aleatorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sortear el punto de partida y utilizo después una estrategia sistemática. ¿Sí? Otra estrategia estratificada es, yo tengo alguna característica que es importante y estratifico, o sea, en función de esa característica, bloqueo, digamos, esa característica. Por ejemplo, no se me ocurre. Claro, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a agarrar, quiero que sea pareja de hombres y mujeres, voy a agarrar, sortear 10 mujeres y sortear 10 varones. Entonces tengo 2 estratos y selecciono de cada estrato. Más o menos así. Y por racimos es parecida a la estratificada, se utiliza mucho en cuestiones geográficas. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del país, voy a decir, bueno, voy a hacer mi estudio en Córdoba, sorteo en qué provincias voy a hacer estudio, después sorteo qué ciudades y después, esas son estrategias de muestreo generalmente complejas. Por racimo, por ejemplo, puede ser de toda la universidad yo seleccionar un curso y de ese curso sortear quiénes van a participar. Eso es por racimo. Yo elijo un racimo y después selecciono aleatoriamente dentro de esto. Generalmente, bueno, los muestreos estratificados y por racimos implican un poco más de control o de decisión por parte del investigador. El por racimo a veces puede tener algún sesgo, pero se utiliza mucho en cuestiones poblacionales donde yo no puedo, tipo, sorteo 5 barrios de Bahía Blanca y muestreo en 5 barrios de Bahía Blanca. Y hago una muestra aleatoria en 5 barrios de Bahía Blanca, no en todo Bahía Blanca. Entonces eso tiene mucho sentido hacerlo y no te queda mal, o sea, eso no está mal. Bien, después, los no basados en la probabilidad, uno es por cuotas es hasta llenar cupo. O sea, necesito 10 personas, empiezo a buscar personas hasta llenar cupo. De cualquier manera, puedo sortear, puedo hacer lo que quiera. La autoselectiva es cuando vos decidís contestar, hola, ¿qué tal? Estoy haciendo mi tesina, necesito que contestes esta encuesta. Ahí en realidad la disposición de la deseabilidad social es el tema que vos no podés controlar ahí. Puede ser que esa gente que selecciona hacer eso es más prosocial y da respuestas más socialmente deseables cuando completan la encuesta. Y la de oportunidad o comodidad, o tiene otro nombre que ahora no me acuerdo, que después seguramente lo va a volver a aparecer, es cuando simplemente yo me paro en la calle y me fijo la gente que camina con y sin sombrero. Punto. Por conveniencia también se llama. Todos estos muestreos no me aseguran, digamos, la representatividad de la muestra. Entonces tengo que tener cierto cuidado cuando saco conclusiones. Después hay otras técnicas de muestreo que son más afines a las técnicas cualitativas, no tanto cuantitativas. Pero imagínense, en las cuantitativas, todas estas salvedades que estamos haciendo respecto a la generalización, o sea, ojo, no saquen conclusiones generales cuando tienen estrategias de muestreo que no son aleatorias, sería la conclusión. Imagínense las técnicas cualitativas que son muestreos intencionales, ¿sí? Generalmente son muestras seleccionadas por expertos, tipo informantes clave, casos críticos, grupos focales y paneles, ¿sí? Bola de nieve o informantes claves, yo por ejemplo, esto se utiliza mucho en psicología social y comunitaria. Vos vas a un barrio y hablas con, el delegado de la sociedad de fomento, el referente de salud, la maestra, el director de la escuela, informantes claves, y les preguntas, bueno, ¿y ahora quién puedo entrevistar? Que dicen, no, mira, la mamá de tal, la verdad que es una tipa que está en el club del trueque, bla, bla, bla. Entonces vas, ¿sí? Bola de nieve, vas a través de informantes entrelazando con otros, ¿sí? Obviamente esto no es representativo de nada, esto me sirve para sacar información cualitativa de ese barrio. Casos críticos, los casos críticos es cuando yo tengo casos que son muy extraños, entonces puedo utilizar esta estrategia de casos críticos. Grupos focales y paneles, bueno, yo por ejemplo junto un montón de gente y los hacemos discutir respecto a algún tema para ver, esto se utiliza mucho para construir escalas y ese tipo de cosas. Yo por ejemplo estoy construyendo una escala sobre un constructo teórico nuevo o alguna validación de alguna escala, qué sé yo.
yo quiero medir el apego de los dueños con sus animales. Entonces digo, bueno, a ver, hago un grupo focal y justo, bueno, a ver muchachos, ustedes tienen todas mascotas, ves, selecciono gente con mascotas y digo, bueno, ¿cómo se llevan cómo describirían su relación con las mascotas? No, y intensa, bueno, entonces yo voy sacando las palabritas que después voy a generar en una encuesta, en una escala, ¿sí? Entonces voy discutiendo con los grupos focales los conceptos, las categorías que voy a utilizar en mi escala. Bien, otra cosa importante es el tamaño de la muestra, pero el tamaño no es todo, ¿sí? El tamaño de la muestra es importante, pero no es que una muestra grande te asegure la representatividad, ¿sí? Obviamente, a una muestra mayor vas a tener menor sesgo y vas a tener mayor fuerza estadística. Cuando vos hagas un análisis estadístico es muy importante el N para determinar si yo encuentro diferencias significativas entre los tratamientos o relaciones entre las variables, ¿sí? Que esto se va a llamar poder y tamaño del efecto. Esto vamos a dejarlo, pero el poder es la capacidad del análisis estadístico de detectar una diferencia donde la hay, ¿sí? Por ejemplo, diferenciar quiénes se recuperaron y quiénes no se recuperaron de la depresión. O sea, las personas se recuperaron o no se recuperaron, no importa. Ahora, el poder es la capacidad que tiene mi diseño experimental y mi estadística en función del tamaño de la muestra y del diseño de encontrar esa diferencia, ¿sí? Y el tamaño del efecto es cuán grande es la diferencia que hay entre un grupo y el otro grupo. O sea, cuán efectivo es, por ejemplo, mi antidepresivo. Términos muy brutos. Entonces, mientras yo tenga más n es número de sujetos, la muestra sea más grande, voy a tener mayor poder y mayor tamaño del efecto. Pero justamente como tengo más poder, vamos al último, se observan diferencias insignificantes. Yo puedo encontrar diferencias donde no las hay. Y lo que pasa es que son tanta gente que voy a encontrar diferencias. Voy a encontrar diferencias en promedio entre grupos de gente, pero no me significan nada. Son diferencias que existen porque existen. Justamente es porque yo tengo mucho poder estadístico, las encuentro. Y a no ser que yo esté buscando esas diferencias, es medio complicado. Y esto se relaciona con que puedo ocultar variables irrelevantes. ¿Por qué? Porque justamente al encontrar otras variables explicativas que en realidad son un poco aleatorias o justamente son insignificantes o tienen un efecto muy pequeño, pero como las encuentro, entonces me van a parecer explicativas. O por ejemplo, yo dentro de las muestras muy grandes puedo tener subgrupos y en determinados subgrupos encontrar que algo tiene un efecto, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les explicaba, tenemos un antidepresivo y pacientes con depresión mayor y depresión menor. Entonces yo tengo una muestra muy grande donde tengo todo y no considero la depresión mayor o la depresión menor como una variable, voy a encontrar que en algunos funciona y en otros no. Entonces la discriminación entre variables, o sea, al contrario, por ahí va a funcionar en los que tienen depresión normal, digamos, no menor, no mayor, una depresión menor. Entonces parece que en la muestra en total funciona la medicación y yo estoy dejando de ver que en un subgrupo no funciona. ¿Se entiende? Oculta una variable relevante que tiene que ver con el poder estadístico que tiene. Bueno, obviamente son costosas en tiempo y dinero y a veces se utilizan justamente para encubrir un problema de diseño. Esto es más cuestiones estadísticas, pero los diseños más poderosos siempre son mejores. Y en términos generales, sentarse a pensar el diseño experimental nos va a ahorrar mucho tiempo de trabajo y mucha plata y mucha energía. Por eso, en esta materia lo que vamos a hacer es un proyecto de investigación. No vamos a investigar, vamos a proyectar la investigación, porque el tiempo proyectando no es tiempo perdido, ¿sí? O sea, si tenés un problema de diseño y ya largaste, no podés volver atrás. ¿Por qué? Porque si no tenés que tirar todo lo que ya hiciste. O sea, si yo hice un diseño malo y arranqué a recolectar datos, ya está. Ya, si cambio el diseño, pierdo todos esos datos que recolecté. Y conseguir sujetos es costoso. Bien, entonces, como decíamos un poco antes, existen diferentes diseños, diferentes formas de abordar la realidad y generalmente es esta cuestión de... se conoce como esta discusión entre métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Los métodos cualitativos salen un poco como una crítica a los cuantitativos
que son, digamos, los métodos clásicos de la ciencia que están relacionados con el positivismo, un poco lo que vimos antes, que se encargan justamente de observar y de medir variables, ¿sí? Cuantificar es medir sobre una base numérica, ¿sí? Y estrictamente hablando, las variables, si dijimos que la variable es aquello que puede tomar más de un valor, son estrictamente cuantitativas, no existen variables cualitativas, estrictamente hablando. Después vamos a hablar de variables cualitativas, pero no es metodológicamente lo más correcto. En cambio, los métodos cualitativos salen más de las ideas de la hermenéutica. La hermenéutica es lo que se utiliza para interpretar la Biblia, y que justamente tiene que ver con la interpretación y el entendimiento, y con el significado, encontrar en los hechos o en los fenómenos significado, no relaciones, de alguna manera. Obviamente hay diferentes aproximaciones. En realidad es una diferencia epistemológica, no es una diferencia solo metodológica. O sea, es un problema filosófico, epistemológico, que hace que algunos seleccionen un tipo de método, y esto a mí me parece un poco que está mal, porque lo que debería obligarnos a seleccionar o privilegiar un método o una estrategia de investigación por sobre otra son las características del objeto de estudio, no mi postura ideológica respecto de la ciencia en términos generales. Sos positivista, entonces yo voy a hacer todo cualitativo. Mirá, para algunas cosas los métodos positivistas son los mejores. A ver, hemos llegado a la luna, yo siempre digo lo mismo. Para otras cosas quizás no sirvan. Para acercarse a un barrio, por ejemplo, conviene una estrategia cualitativa, pero digamos, si partimos de lo que es lo metodológico te dice la mejor estrategia es la que mejor o sea, no existe una estrategia mejor que la otra. La mejor estrategia es la que mejor se adapta a el momento del conocimiento en el que estoy y el objeto del conocimiento del que se trata. Por eso, hay como ciertos niveles de posturas respecto de esta discusión quanti-quali, que no sé si es una discusión, en realidad, insisto, cada uno elige de dónde se quiere parar. La cuantitativa pura, que descalifica, digamos, todos los hallazgos cualitativos. Esta idea de la cuantificación de la cualidad, ¿sí? Esto que yo se los dije, me parece que no es problemático esto. O sea, hay cualidades que simplemente yo puedo hacer tablas de frecuencia y cuantificar cualidades. Tipo esto, qué sé yo, ser de River, ser de Boca es una cualidad, pero yo la puedo cuantificar. ¿Cuánta gente de River y Boca hay? ¿Y con qué otras cuestiones numéricas se puede relacionar? Lo quanti se incrementa y se desarrolla por lo quali. Esto me parece... Igual, sí, todas estas tres posturas son más a favor de lo quanti. Pero bueno, lo quanti tiene ciertas ventajas en términos... a ver, ya sé que dije que no existe una mejor y otra peor. No es que... En términos de generalización de resultados, de objetividad, de control, de causalidad y este tipo de cuestiones, en realidad en la ciencia clásica, en la ciencia como... Además, considerando en relación con las otras ciencias, ¿no? Si queremos dialogar, esta materia para mí es súper importante porque si queremos dialogar con otras disciplinas científicas, es la metodología de la ciencia la que es el lenguaje común, ¿sí? Es como hablar inglés. Bueno, por algo la ciencia se escribe la mayoría en inglés. Es un lenguaje común, nos permite el entendimiento, nos permite la comprensión, el entendimiento y la comprensión nos permite la cooperación, y generalmente la cuantificación hace un inequívoco los mensajes y facilita la comunicación, ¿no? Pero justamente hay cosas que no se pueden abordar cuantitativamente, entonces lo cualitativo me va a decir, bueno, estas variables que yo no venía pensando en mi diseño experimental y que encuentro cualitativamente, me van a dar, bueno, a futuro las voy a tener que operacionalizar y empezar a analizar de manera cuantitativa. Entonces siempre lo quali nos va llevando hacia adelante, va avanzando en los lugares donde lo quanti no puede avanzar, o sea, desde esta perspectiva. Otra perspectiva es esta, son instrumentos diferentes para usos distintos, que eso también es un poco lo que les dije yo, se tiene que acoplar el instrumento al objeto, no el objeto al instrumento preferido del investigador. Esto es muy común, yo tengo un método con el que me siento cómodo y utilizo eso para todo, ¿viste? El ejemplo que daba Foucault con el martillo, ¿viste? Si yo tengo un tornillo y un martillo y lo único que sé manejar es un martillo, voy a tratar de clavar un tornillo, ¿sí?
No es que no pueda clavar el tornillo, pero bueno, no va a ser lo mejor. Y obviamente tenemos los cualitativos radicales que van a decir que toda la cuantificación es un artificio, que no se puede hacer ciencia de lo subjetivo, que la ciencia objetiva lo único que nos da son datos que no tienen insignificantes, que no sirven para nada, que acá tenemos, digamos, algunos de los psicoanalistas más radicales que separan esta idea, por ejemplo, de no se puede hacer ciencia del hombre. Luego esto que decía Lacan, ¿no? El psicoanálisis es la ciencia del individuo. ¿Qué sé yo? Nada, son todas posturas. Yo creo que no da para, o sea, como les digo siempre, lo mejor es conocer todo. Mientras más conoces, vos te das cuenta de tu propia ignorancia, como dicen que dijo Sócrates. Así que si vos no conocés los métodos, muy probablemente los critiques, que es mucho lo que pasa tanto desde los cuantitativos puros, que no conocen los métodos cualitativos, esto es una pavada, y los que hacen cualitativos, que generalmente no conocen los métodos cuantitativos, entonces dicen esto una cagada. Pero creo que son dos métodos que son complementarios y se enriquecen mutuamente. Bueno, ahora, justamente, ante todo este panorama, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Antes, muchas veces es lo que yo les decía, ¿no? Yo tomo una postura ideológica y a partir de esa postura ideológica avanzo. Bueno, ¿por dónde empezamos? En teoría, estas son clases teóricas. Después la realidad es compleja y uno hace lo que puede, ¿no? Pero ¿por dónde se empieza? Por el problema de investigación. Lo que tiene que determinar el método que yo elijo, las variables que yo mido, si hago quali, si hago quanti, si entrevisto, si hago grupo focal, si tomo una encuesta, si tomo una escala, si utilizo un test, si tomo medidas fisiológicas, tiene que ver con el problema de investigación. Todo depende de qué es lo que quiera investigar, ¿sí? La primera tarea que hay que enfrentar es la de conceptualizar el problema de investigación y darle una formulación adecuada. Esto es fundamental. Darle una formulación adecuada significa plantearlo en términos correctos. ¿Por qué términos correctos? Porque va a permitir que el que lea entienda y capte todo lo que yo... En una frase, en una oración, yo tengo que poner todo lo que de alguna manera va a estar sintetizado. Es como el tronco de un árbol, ¿sí? Es un tronco. Va a determinar todas las posibilidades de las ramas que vayan a salir después, ¿sí? Y tiene que estar basado en las raíces, que es el marco teórico, el marco conceptual y todo el cúmulo de conocimiento anterior. Pero una vez que yo planteo el problema, hay cosas que no voy a poder hacer. Porque si yo planteé, por ejemplo, que voy a investigar, qué sé yo, el rol de los segundos mensajeros en la apoptosis en Alzheimer, pónganle, ¿sí? En la muerte celular programada, digo, bueno, a ver, después no voy a poder estudiar la clínica del Alzheimer. O sea, está muy lejos eso. No puedo sacar conclusiones respecto de la clínica del Alzheimer de mi trabajo. A eso voy, ¿sí? No voy a poder utilizar estrategias cualitativas. No voy a poder hacer grupos focales para ver el rol de los segundos mensajeros, ¿sí? Voy a tener que utilizar medidas fisiológicas, voy a tener que hacer marcados de neurona, voy a tener que hacer pinturas, voy a tener que usar ratas, modelos animales, ¿sí? Si quiero estudiar eso. Ahora, si yo quiero estudiar el impacto del Alzheimer en la familia, bueno, nada que ver. El tema sigue siendo Alzheimer. Pero si yo quiero estudiar el impacto, puedo hacer entrevistas con familiares, puedo tomar escalas, se me cambia el panorama. Pero una vez que definí el tema, me va a estar determinando de alguna manera las estrategias que puedo utilizar. Por lo tanto, el problema de investigación implica interrogarse acerca de los hechos de la realidad. Este es como el primer fenómeno. Tipo, bueno, ¿cuál de todas las cosas de la realidad me interesa o me parece un hecho que me llame la atención o que me imponga alguna pregunta? Apelar a modelos teóricos. Bueno, qué sé yo, la venta de sillas. Justo vino de sillas. Bueno, a ver, hay estudios sobre venta de sillas, ergonometría. Bueno, a ver qué modelos teóricos hay. Mirá, acá encontré un modelo teórico de venta de sillas que dice que correlaciona con la venta de computadoras la venta de sillas. Voy a ver qué es lo que pasa. No, en realidad yo observo esto, no observo lo otro.
O esto, vamos a volver al ejemplo del impacto en la familia de los cuidadores, en los cuidadores de las personas con Alzheimer. Y bueno, se ve que hay un desgaste, bla, bla, bla. Bueno, lo observo, no lo observo. O yo puedo estar trabajando en una escuela y observar que el comportamiento de los alumnos no es como yo esperaba, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con la creatividad del investigador. O sea, acá es la formulación de la pregunta, que la pregunta sea interesante, que sea un novedoso aporte, tiene que ver con que yo sea una persona que pueda pensar más allá de lo que ya está escrito, de alguna manera. Esto es lo que yo le decía, el problema de investigación, una vez planteado, va a orientar y determinar la investigación, ¿sí? Tiene que ser mi meta. Mi meta es encontrar una solución a este problema de investigación y va justamente a delimitar los alcances de la misma. Si el problema es un problema concreto, yo no voy a poder sacar una generalización de todo el mundo. ¿Qué sé yo? Puede ser que un año, no sé, cualquier cosa. Un año haya una mala cosecha, pónganle cualquier cosa. Y bueno, me fijo que no llovió. Bueno, no, ese justo sí, porque si no llueve siempre va a haber malas cosechas. Bueno, yo puedo buscar un problema que sea muy específico y que no voy a poder generalizarlo. Entonces te delimita los alcances. ¿Se entiende? Me parece. Bueno, ¿qué es un problema de investigación? ¿Qué es y qué no es un problema de investigación? Hablando corto, ¿sí? Es un problema de conocimiento. Para que sea un problema de investigación tiene que ser un problema con conocimiento. Es un obstáculo en la descripción o explicación de los fenómenos teórico o para acceder al conocimiento válido de la realidad, metodológico. ¿Sí? O sea, es un problema tanto teórico, puede ser teórico como también puede ser metodológico, y no puede resolverse en base a los conocimientos previos. ¿Sí? Es un problema justamente lo que decía de conocimiento. Tiene que ser formulado en términos teóricos a diferencia de los problemas prácticos. Si bien están relacionados y pueden derivarse de problemas prácticos, y pueden ser problemas prácticos también, ojo que pueden ser problemas prácticos, pero implican un conocimiento, si no, no hago una investigación. La resolución de un problema práctico va a generar un incremento del conocimiento. Si es así, es un problema de investigación. No es que necesariamente no tiene que ser un problema práctico. Si es un problema práctico, tiene que generar un incremento del conocimiento, no solamente la solución del problema práctico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, las fuentes de los problemas de investigación. ¿De dónde yo puedo sacar problemas de investigación? Bueno, factores ecológicos y contextuales, que esto tiene que ver con todo, con lo que me rodea, ¿sí? Inclusive si yo tengo un grupo de investigación en el cual estoy trabajando, los temas que trabaja ese grupo de investigación, si estoy en una universidad, qué temáticas se trabajan en la universidad. Por ejemplo, ahora con lo del coronavirus es un factor contextual y ecológico sumamente relevante. El país en donde estoy, la ciudad donde yo estoy, los problemas que yo tengo reales en mi sociedad, en mi grupo, en mi contexto, en mi entorno, en mi realidad. ¿Sí? Estos son los problemas que a mí me tienen que disparar problemas de investigación. Yo soy docente, la docencia me dispara interrogantes. Sí, bueno, perfecto. Es una fuente de conocimiento. Ustedes son estudiantes, bueno, el estudio te genera como, bueno, a ver, me pongo nervioso ante los exámenes. Sí, no, bueno, listo, ahí sale una fuente, es esta vida diaria. Obviamente los factores actitudinales hacia el conocimiento tienen que ver con todos los conocimientos previos del investigador, los intereses del investigador, qué sé yo, por ejemplo, alguno es mago, le gusta hacer magia, entonces dice, bueno, yo quiero ver qué es lo que pasa cognitivamente cuando la gente ve magia. Y dice, bueno, en realidad la actitud esa a mí no se me hubiera ocurrido investigar sobre magia. Otra persona que está en ese ambiente, que le gusta eso, sí. Entonces, y obviamente, si yo soy crítico y puedo hacer una lectura crítica, se van a generar interrogantes con las lecturas. Entonces, todas estas son fuentes y las más específicas, lo más concreto, son las fuentes dentro del campo de la actividad científica, que podemos llamar que hay fuentes teóricas y fuentes práctico-metodológicas. ¿Sí? Las fuentes teóricas son las lagunas teóricas, cuando yo encuentro que hay un fenómeno que la teoría no explica, o a veces quiero clarificar una teoría, poner a prueba una hipótesis, o una teoría o una hipótesis fue desarrollada en un determinado contexto y en un determinado ambiente, y yo quiero saber si funciona en determinado otro contexto y otro ambiente. Después tengo problemas tecnológicos, técnicos o de intervención.
yo voy a hacer, por ejemplo, digo, bueno, no, estamos en esto y leímos que qué sé yo, los enfoques de este experimento que es muy famoso de este argentino, no me sale el nombre, de que para fijar la memoria, si vos por ejemplo haces una tarea, leer un cuento, después jugamos un rato en el jardín, jugamos a la mancha, después les hago una tarea de retención y a otros les hago leer el cuento, los tengo 10 minutos en el aula en vez de jugar a la mancha, y les hago la tarea de retención, a los que juegan a la mancha le va mejor. Entonces digo, ¡ay, qué linda técnica! Quiero ver si esto funciona en estudiantes universitarios con materias distintas. Y voy, lo hago y pues puede funcionar, puede no funcionar, etc. Esos son de intervención. Tecnológicos y técnicos tiene que ver con la aplicación de herramientas más específicas. Metodológicos es, por ejemplo, yo tengo una escala de inteligencia como el WISE o el WISC, ¿sí? La Bachelor Intelligence Scale, y digo, a ver, mira, para mí esta escala le falta esto, le sobra esto, o tengo un cuestionario y mira, este cuestionario para mí esto no, este constructo teórico a mí no me funciona. Puedo querer validar un test, o un cuestionario que se desarrolló en otro lado. Puedo buscar baremos nacionales para comparar la inteligencia, etcétera. O sea, si yo mido la inteligencia promedio con el Raven, ¿qué hago? ¿La comparo con la población argentina? ¿La comparo con la población de España? ¿La comparo con la población de Estados Unidos, de Alemania, de Senegal? ¿De dónde la comparo? Bueno, tengo que desarrollar un pool de datos que sean baremos. Bueno, esos son problemas metodológicos de investigación. Y obviamente también la evaluación de los resultados procesuales. Eso, sobre todo, por ejemplo, ahora digo, bueno, voy a poner una clínica interdisciplinaria para el tratamiento de las adicciones. Digo, bueno, a ver, tenemos resultados en esta clínica, bueno, ¿qué fue? Y ahí evalúo resultados, comparo con otras clínicas y puedo buscar factores, ¿sí? Pero si bien son problemas prácticos, técnicos, lo que genera es un incremento del conocimiento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque genera una nueva escala para medir, refino el concepto de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el proceso de delimitación y formulación del problema de investigación. ¿Cómo hacemos? Esto es importante. El momento inicial del proceso de investigación se caracteriza cognitivamente por la progresión de lo general a lo particular. Cuando yo tengo que plantear mi problema de investigación, tengo que ir de un gran área temática, ¿sí?, a un problema específico y planteado en términos correctos. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar un área problema. El tema. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar Alzheimer, voy a estudiar coronavirus, voy a estudiar ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar, no sé, neurosis, psicosis, prevención, no. ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Qué temas yo busco, googleo cuando estoy ocioso? ¿Qué cosas me interesan? Bueno, es una pregunta. ¿Qué tema? ¿Cuál es el tema? Un gran área problemática, ¿sí? Por ejemplo, coronavirus. Póngale coronavirus, que ahora está de moda. Identificar posibles preguntas a investigar en relación al área problema. ¿Qué quiero conocer del tema? Coronavirus. ¿Qué quiero saber del coronavirus? Quiero saber su mecanismo de reproducción. Quiero saber cómo varía genéticamente. Quiero saber cómo interactúa con las células del cuerpo. Quiero saber los síntomas. Quiero saber los efectos. Quiero saber los efectos derivados del aislamiento social, que ya no tiene que ver con el coronavirus. Quiero saber la vivencia subjetiva de los que tuvieron coronavirus, ¿no? Fíjense que yo fui pasando inclusive de un campo más de la biología molecular, a la medicina, a la psicología, ¿no? Quiero saber cuestiones epidemiológicas, quiero saber factores de riesgo para el contagio, quiero saber la efectividad de las normas, quiero saber el cumplimiento de las normas sociales por parte de la población, quiero saber la relación entre la inclinación política y el cumplimiento de normas. Por ejemplo, es una investigación que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son todas estas posibles preguntas en relación al área problema? ¿Sí? ¿Qué se quiere conocer del tema? Después
tengo que caracterizar la naturaleza y los alcances de cada una de estas posibles preguntas, especificadas, o sea, tienen que ser estas preguntas específicas y contextualizadas. De todas las preguntas que hice, digo, bueno, por ejemplo, bueno, ¿cómo es el mecanismo de acción del virus en el organismo? Es una pregunta. Quiero saber respecto al mecanismo de acción del organismo. Bueno, perfecto. ¿Y cómo voy a hacer? ¿En dónde? ¿En qué organismo? ¿En los animales? ¿En los humanos? ¿En los humanos? Bien, en los humanos. ¿Y en qué contexto? ¿En los humanos adultos? ¿En los jóvenes? ¿En los niños? ¿En los adolescentes? ¿Los adultos de Bahía Blanca? ¿En qué contexto? Quiero saber el acatamiento de las normas de distanciamiento social. Perfecto. El acatamiento de las normas de distanciamiento social. En estudiantes, en Bahía Blanca, en el mundo, en el país. Quiero comparar entre países, ¿sí? Esto es específico y contextualizado, el alcance de la posible pregunta. Ven que el tema coronavirus es una bolsa de gatos. Quiero saber, bueno, ¿qué pasó con la educación virtual en la pandemia? Revisar antecedentes disponibles, selección de fuentes, sí, esto es importante. Entonces, una vez que yo definí mi pregunta, por ejemplo, bueno, yo quiero saber respecto de, vamos a seguir con este ejemplo, cumplimiento del distanciamiento social durante la pandemia. Bien. Eso tiene que ver con cumplimiento de normas. Hay toda una literatura anterior que tiene que ver con cumplimiento de otras normas que son de salud, ¿sí? Por ejemplo, el higienizarse, el toser, el estornudar y toser en el codo, qué sé yo, lavado de manos, lavado de dientes. Hay un montón de normas de salud previas al coronavirus. Yo ahí tengo todo un montón de literatura al respecto. Después, con el coronavirus, que ya hace 1 año y medio digo que está, tenemos un montón de fuentes que ya estudiaron este tema. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar en buscadores científicos, esto lo van a ver en la práctica, y seleccionar toda la información que puede ser relevante para mi tema de investigación, ¿sí? Y una vez que seleccioné toda esa información, tendría que leerla idealmente y ordenarla, ¿sí? No solamente es leer todo, decir, bueno, a ver, esto trabajó específicamente distanciamiento social, esto trabajó uso de barbijo, esto trabajó uso de barbijo y distanciamiento social, esto los midieron conductualmente, o sea, observaron por ejemplo, observaron en un banco cuántos entraban con y sin barbijo, estos preguntaron si usaba o no usaba barbijo, estos usaron una escala que de 10 veces que salís, ¿cuántas veces utilizaste barbijo? ¿Se entiende? Fíjense todas las diferentes formas de medir lo mismo. Esto tiene que ver con las definiciones operacionales. Y esto es lo que yo les decía, un indicador no es la construcción total, ¿sí? Vayan relacionando los conceptos de la materia, que esto es lo importante. Bueno, después adoptar una perspectiva disciplinaria de la que se quiere adoptar el problema. Lo que yo les venía diciendo, ¿no? Dije coronavirus, arranqué de biología molecular, pasé por medicina y termino en sociología o inclusive en cuestiones legales. Podemos decir, bueno, ¿hay sanciones económicas o no hay sanciones económicas a la ruptura de las normas establecidas? ¿Qué efecto tiene la utilización de sanciones en el acatamiento de las normas, por ejemplo? Entonces, adoptar una postura disciplinaria es, bueno, yo lo voy a estudiar desde la psicología cognitiva. Yo quiero saber desde la psicología cognitiva qué es lo que hace que la persona decida o no decida seleccionar, o sea, decida o no utilizar el barbijo y respetar el distanciamiento social en X y X contexto, en determinado momento, en determinada situación, ¿sí? Entonces, la importancia de seleccionar tiene que ver con que existen muchas explicaciones teóricas a través de las cuales yo puedo abordarlo. Yo puedo pensarlo transcultural. No, mirá, en realidad es cultural, en la Argentina no cumplimos nada, y en Europa, bueno. Entonces lo voy a agarrar desde la perspectiva transcultural, voy a ver el acatamiento de normas de distanciamiento social y utilización de barbijo desde una perspectiva transcultural o desde una perspectiva cognitiva, diciendo, bueno, no, tiene que ver con el riesgo percibido, voy a utilizar un modelo de salud, ¿qué modelo voy a utilizar? ¿Sí? Entonces ahí tengo que hacer una formulación provisoria del problema. Ya elegí y dije, bueno, está bien, yo voy a ver la utilización o no de barbijo y el acatamiento del distanciamiento social en función, digamos, como un proceso cognitivo, que son las cosas que el tipo se le pasan por la cabeza cuando decide o no utilizar barbijo. Entonces voy a tomar factores cognitivos. Bueno, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si yo lo quiero hacer, a ver,
Eso bueno, eso sí, yo lo puedo hacer justamente, elegí un tema que lo podamos hacer. Pero si yo quisiese hacer desde el punto de vista transcultural, bueno, tengo otros investigadores, colaboradores en otro país donde pueda aplicar el mismo diseño experimental y conseguir la data para hacer la comparación. Tengo una forma, puedo hacerlo, ¿sí? Y es importante, teóricamente, ¿aporta al conocimiento esta descripción o no aporta nada? Y sirve, digamos, esto que yo estas conclusiones que yo puedo sacar respecto a las diferencias culturales en el acatamiento de las normas sociales para la implementación de políticas públicas o que favorezcan el uso de barbijo para disminuir en última instancia el coronavirus, ¿sirve o no sirve? ¿Sí? Todas estas preguntas se las tengo que hacer cuando formulo provisoriamente el problema, y si no resiste mi formulación previa del problema a todas estas preguntas, veo que es inútil, veo que es poco probable, veo que no lo puedo realizar, veo que es de poca importancia teórica, tendría que descartar esa idea de investigación y pasar a otro problema de investigación. ¿Sí? Y finalmente, una vez que llegué a todo esto, tengo que redactar la pregunta a investigar, que tiene que cumplir ciertos requisitos formales, que no son tan requisitos formales. En el texto, fíjense que hay un gráfico que es muy útil. ¿Por qué? Porque tiene que estar todas las cosas que van a ser importantes en el proceso de investigación, tienen que estar de alguna manera condensadas en el problema de investigación. Entonces yo les decía, es el tronquito del árbol, ¿sí? Tiene que ser una pregunta, o sea, tiene que estar planteado en forma interrogativa, tiene que incluir las variables o categorías que yo voy a trabajar, ¿sí? Referirse a las unidades de observación o los casos. Unidades de observación es el caso cuando está en la muestra, ¿sí? La unidad de observación es que no lo dije cuando le demuestra, pero el caso puede ser un individuo o puede ser una institución, puede ser un hogar, puede ser un conjunto de gente, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo comparar consumo de sustancias entre escuelas. Entonces, cada escuela es mi unidad de análisis, ¿sí? Unidad de observación, no cada individuo. Y tiene que estar contextualizado en tiempo y espacio, ¿sí? Por ejemplo, ¿existen diferencias en el acatamiento de las normas sociales, de las normas de utilización preventivas, de utilización de barbijo y distanciamiento social entre los ciudadanos de países de Latinoamérica y Europa? ¿Ven? Ahí fue interrogativo, incluí todas las variables y lo contextualicé. Y me refería a los ciudadanos, a las unidades de observación. Así tiene que estar planteado el problema de investigación, ¿sí? Entonces ahora cuando arranquen las prácticas van a ver que cada libro de metodología tiene pequeñas diferencias, por eso yo ya les dije que doy más de un libro siempre, y cuando lo trabajen cada grupo con sus docentes en sus comisiones, van a ver que algunos docentes van a ir más por un lado, otros van a ir más por el otro, pero en términos generales estos sí son todos los pasos que uno tiene que tener, ir de lo general a lo particular y plantearlo en estos términos donde se pueda observar las variables o las categorías, los sujetos de investigación o las unidades de medida, el contexto, etc. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. La clase que viene seguiremos con la unidad 2. Otra clase de la unidad 2 vamos a tener. Y bueno, feliz Semana Santa y nos estamos viendo. Cualquier cosita, escriban al foro, ¿sí? Último parroquial, algunos estuvieron escribiendo respecto de la matriculación. Miren, como ustedes tienen hasta el mañana para matricularse, nosotros vamos a actualizar el aula cuando se hayan matriculado todos. Una vez que todos se hayan matriculado, actualizamos el aula. Y el primero va a haber ciertos cambios en las aulas virtuales porque finalizó justamente el tema de la matriculación. Bueno chicos, buena semana. Hasta luego.